¿Quieres saber realmente cómo terminar lo que comienzas? Acompáñame. En este video vamos a revisarlo. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente. Soy Liliana. Gracias por estar aquí en tu canal de coaching. Oye, si es la primera vez que te encontraste con alguno de estos videos en el internet, bueno, genial, quédate conmigo, suscríbete y únete al grupo. Aquí tú y yo vamos a revisar muchísima información relacionada principalmente con el coaching profesional, pero vas a ver que también preparo para ti temas relacionados con el desarrollo humano y con la motivación. Por ejemplo, el día de hoy quiero hablar contigo sobre cómo realmente terminar todo aquello que te propones. Oye, a ver, te encuentras de pronto al final de un trimestre, al final del año o de un periodo de tiempo específico, encontrando una lista de objetivos que habías escrito y que querías conseguir, pero no has avanzado mucho. Bueno, si eso te ha pasado alguna vez, no te preocupes. La mayoría de las personas podemos estar en esas situaciones. Sin embargo, implementar alguna de estas estrategias que quiero compartirte el día de hoy puede incrementar muchísimo tus probabilidades de éxito. Así que acuérdate que la buena disposición, la motivación y el querer hacerlo no es suficiente para poder conseguir y concretar todos los proyectos que te propones. Por esa razón, acá toma nota de las siguientes 7 ideas. La primera estrategia que puedes poner en práctica a partir de ya para incrementar tus probabilidades de éxito y terminar realmente todo aquello que te propones es no solamente inviertas tiempo en pensar acerca de una idea o hacer tu lista de pendientes o tu lista de metas y objetivos. Por supuesto que es necesario tener un norte y por supuesto que es importante tener escrita una meta clara. Yo te lo voy a decir todo el tiempo, especialmente en coaching y en desarrollo profesional. Claro que eso es bueno, sin embargo, esa es solo una pequeña parte, porque la mayor parte se trata en la implementación y está basada en las acciones cuando realmente vas a concretar todas aquellas actividades que hay que hacer todos los días para conectarte con la meta y el estado deseado que estás buscando. Así que la primera cosa es que no te quedes solamente escribiendo tu lista de pendientes y cuáles son las metas que quieres conseguir en el mes, en el trimestre o en el año, sino que además es importante que al mismo tiempo que dedicas para escribir eso, también dediques muchísimo más tiempo para cuál va a ser tu plan de implementación y actividades que vas a hacer todos los días. La segunda idea es que bloquees un espacio y tiempo específico en tu agenda para llevar a cabo esta actividad. ¿Qué es lo que pasa? De repente no tenemos un tiempo específico determinado en el día para hacer esas actividades y puede ser que a lo mejor ya se llegó la hora de la comida, luego ya está la tarde, luego se terminó el día y dices, no puede ser, se terminó otro día y no avancé nada y sigo teniendo la misma lista de pendientes o las mismas cosas que dije que quería hacer. Bueno, si eso te pasa, entonces es importante que tú bloquees en tu agenda un espacio muy específico para indicar cuál es la actividad que vas a llevar a cabo. De esa manera va a ser más fácil que tú te puedas concentrar específicamente en la tarea en cuestión. La tercera estrategia que puedes poner en práctica para incrementar tus probabilidades de éxito y concretar realmente todo lo que te propones es que en el camino es importante que identifiques la procrastinación y que trates de evitarla. A ver, ¿cómo vas a hacer esto? De repente, si te pones a pensar en que tienes un montón de metas, un montón de pendientes y muchísimas cosas, de plano te puedes abrumar y esto lo que va a hacer es que no te concentres en las actividades o en las pequeñas cosas que hay que hacer día con día. Por esa razón, en lugar de pensar en el 100% de la tarea, pues lo dividas en pequeñas partes. Bueno, por ejemplo, si tienes una presentación que te va a tomar 4 horas desarrollarla, pues en lugar de pensar en el 100% y decir, no puede ser, tengo que trabajar toda la mañana en esta presentación y me da flojera o simplemente no quiero hacerla, bueno, pues probablemente puedes dividir esa tarea en partes, alocando algún tiempo específico en la mañana, otro en la tarde y probablemente si es muchísimo, pues 1 hora o un par de horas al día siguiente. De esa manera, en 2 días máximo, tú ya vas a haber concluido esa tarea. Así que eso es mucho mejor a que tu mente esté pensando que es una tarea súper complicada, súper larga y que te va a tomar muchísimo tiempo, porque eso puede favorecer la procrastinación.
La cuarta estrategia que puedes poner en práctica para incrementar tus probabilidades de éxito y realmente terminar todo aquello que te propones es evita las distracciones. Y acá al final del video te voy a dejar un enlace para que veas algunas ideas que te pueden ayudar precisamente a evitar distracciones y a mantenerte concentrado en lo que hay que hacer. Esto es súper importante porque si estás saltando de una actividad a la otra y de pronto solamente estás haciendo scrolling en el celular y estar viendo las redes sociales y a lo mejor estás haciendo una cosa al mismo tiempo que estás evaluando otra o estás queriendo avanzar en la computadora en algún proyecto, bueno, eso no te va a llevar a ningún lado porque no vas a poder terminar ni una actividad ni otra. Así que por esa razón es importante evitar las distracciones, colocar en la agenda ese tiempo específico en el que dijiste que ibas a hacer esa actividad o tarea en particular y con eso vas a levantar las probabilidades de éxito. La quinta estrategia que es importante poner en práctica es aprende a decir no y establece límites. En ocasiones nos pasamos diciéndole que sí a todo el mundo y si alguien llega y dispone de tu agenda y de plano te dicen que les ayudes con algún trabajo o de plano te dicen que atiendas alguna junta porque es súper importante, bueno, eso puede favorecer a que al final del día te des cuenta que tú fuiste el que no avanzaste para nada en tu lista de pendientes, pero sí estuviste atendiendo juntas, sí estuviste analizando los temas de otras personas, pero tú no avanzaste con lo que dijiste que ibas a hacer. Por esa razón es importante poder identificar qué tareas son importantes para ti y llevarlas a cabo para saber decir no y establecer límites en su momento. La sexta estrategia que es importante y que puedes poner en práctica es ser responsable o el famoso accountability. El accountability o simplemente hacerte responsable de lo que tienes que hacer, lo puedes trabajar en equipo. Por ejemplo, con un amigo, con un coach o con un mentor. Esto en ocasiones, el tener esa asociación y esa alianza para poder avanzar en los proyectos y en esas cosas que dijiste que son importantes, esto puede ayudarte muchísimo porque eso va a hacer que le prestes mayor atención a lo que estás haciendo, a que realmente digas, oye, a ver, va en serio, o sea, voy a hacer esto y voy a concluir esta tarea o este proyecto que dije que era bien importante y porque quiero hacerlo, entonces voy a hacer equipo con alguien más. Esto te va a ayudar muchísimo y es otra de las ideas que utilizan los high performers. La séptima estrategia y no menos importante es que lleves un tracking. Es decir, es importante que puedas medir tu progreso para saber cómo estás avanzando en eso que dijiste que era importante que ibas a hacer. Si llevas una forma de medición o los famosos Key Performance Indicators que en todos los objetivos, por ejemplo, empresariales, generalmente se tienen, pues esto te ayuda mucho. Incluso si la meta es personal, puedes tener una forma de medición muy sencilla para saber si estás llevando a cabo la actividad que dijiste que ibas a hacer. De esa manera puedes terminar la semana y decir, bueno, a ver, ¿cuál fue mi progreso? De estas 3 actividades que son prioritarias, ¿cuál es el porcentaje de avance? De esa manera te vas a mantener motivado y por otro lado vas a poder identificar fácilmente en dónde se encuentran tus áreas de oportunidad. Así que bueno, ahora ya lo sabes, esas son las 7 estrategias que puedes poner en práctica, son súper fáciles, las puedes implementar a la de ya y con eso vas a incrementar muchísimo tus probabilidades de alcanzar y concluir lo que te propones. Bueno, pues aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.